Bueno, hoy vamos a hacer una configuración de una base de datos remota entre dos servidores de Iris, donde en el servidor primario vamos a tener un namespace que va a estar conectado a la base de datos del servidor secundario. Básicamente lo que vamos a implementar va a ser esto: un application server desde el punto de la configuración de CP y un data server desde el punto de la configuración de CP, dos servidores Iris que tienen una base de datos en común que va a estar creada en el secundario y que va a ser utilizada por el primario como fuente de datos, ¿ya? Para esto vamos a seguir los siguientes pasos. Uno, vamos a activar el servicio SP en el data server. Segundo, vamos a crear un namespace en el secundario, que es el data server, y esta base de datos que vamos a crear va a ser la que vamos a compartir hacia el primario. Para eso, desde el primario vamos a crear un namespace y vamos a conectar esta base de datos de forma remota. ¿Ya? Esa va a ser la configuración que vamos a hacer. Entonces, tengo mi servidor primario, que será el application server en este caso, y tengo el secundario, que será nuestro data server. Entonces, en nuestro data server, el secundario, vamos a ir a administración, configuración, conectividad, configuración de CP. En esta ruta vamos a encontrar la configuración del servicio de Enterprise Cache Protocol y lo vamos a activar. Por omisión va a estar desactivado, ya que este es un data server y este es el que va a servir los datos, tiene que estar activo. Presionamos el botón activar, que se encuentra aquí abajo, o sea, aquí arriba, perdón, y una vez que se abre el menú, le decimos servicio activado. Hacemos check y guardamos. Una vez que hicimos este cambio, recuerden presionar guardar en la parte superior. Una vez hecho esta configuración, vamos a crear un namespace local. ¿Ya? En este momento no hay ninguno más que el sys y el user, que son los que vienen por omisión. Vamos a ir al menú, vamos a configurar namespace y vamos a crear un namespace local. Entonces, para este caso le vamos a poner datos compartidos. Vamos a crear una base de datos que se va a llamar datos y que va a quedar ubicada en var data datosdb. Okay, vamos a poner esto con mayúscula para datosdb para que no se confunda. ¿Ya? Siguiente, nos va a preguntar, nos va a mostrar, digamos, algunas configuraciones que se pueden cambiar. En este caso vamos a dejar todo tal cual. Siguiente, vamos a crear un recurso de lectoescritura que se va a llamar datosdb. Siguiente y terminar. ¿Ya? Una vez que hicimos esta configuración, vamos a aplicar la misma configuración tanto para los datos como para las rutinas, ¿ya? Para que esté todo en la misma base de datos. Y le decimos guardar. ¿Ya? Con esto nuestro namespace va a quedar creado. Aquí abajo enablement complete y listo. Cerramos. Tenemos nuestro namespace creado con una base de datos que está completamente vacía. Y ahora nos vamos a ir a nuestro servidor primario, que es el de aplicación. Vamos a ir a crear la configuración del SP, donde vamos a decirle cuál es el servidor remoto que nos va a servir datos. ¿Ya? Nos vamos a ir entonces a administración, configuración, conectividad, configuración de SP. Acá no vamos a activar nada, vamos a dejarlo todo tal cual, pero vamos a ir aquí donde dice servidor de datos. ¿Ya? Y vamos a añadir un servidor de datos, que en nuestro caso es el secundario. ¿Ya? Añadir servidor de datos, le vamos a decir secundario, que es nuestro servidor. Este nombre podría ser cualquiera, es un nombre solamente de referencia para el servidor. La IP o nombre de la máquina, en este caso se llama secundario, el puerto que va a utilizar. Si este servidor fuera un mirror, tendría que ser el primario del mirror y tendríamos que marcar aquí esta opción. ¿Ya? En este caso, esos son dos servidores totalmente independientes, no están conectados más que la conexión que vamos a hacer ahora. Y en caso de tener configurado SSL, también deben activar la opción de SSL más el setup que corresponda. Guardamos. Y en este momento, lo primero que nos dice es que el servidor está no conectado. ¿Ya?
ahí dice que el estado es no conectado, que no es una conexión para mirror, que también ya lo sabíamos. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir acá al final y donde dice cambio de estado, le vamos a decir que cambiamos de estado de deshabilitado a normal. Y le decimos guardar. ¿Ya? Esto es muy importante. Aquí, si se fijan ahora, el estado es normal. ¿Ya? El estado que hay aquí es normal. Eso quiere decir que la conexión está creada. No se está usando, pero está creada, está funcionando. Una vez que tenemos eso, en el primario, ¿ya? Recuerden que estamos trabajando en el servidor primario, creamos la conexión hacia el servidor de datos, ahora vamos a crear un namespace local. ¿Ya? Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a menú, configurar namespace, y le vamos a decir crear un nuevo namespace. ¿Ya? Este va a ser el aplicativo. Y le vamos a decir que vamos a utilizar una base de datos remota. ¿Ya? Le vamos a decir crear nueva base de datos. Y aquí nos va a mostrar un menú para crear una base de datos remota. Lo primero que nos va a mostrar es el servidor remoto, en nuestro caso secundario. ¿Ok? Lo seleccionamos y tenemos la opción de seleccionar base de datos de una lista. ¿Ya? Y aquí nos va a mostrar todas las bases de datos que están al otro lado. En este caso en particular la que nos interesa es este que dice DatosDB. ¿Ya? Y le vamos a dar un nombre a la base de datos. En este caso le vamos a poner DatosDB remota. ¿Ya? Le vamos a dar un nombre local. En caso que utilicen la función de streams dentro de Iris, también deberían darle un directorio local donde quedar guardado. Hecho esto, le decimos terminar. Tenemos nuestra base de datos remota y vamos a decirle nuevamente acá, base de datos remota, para las funciones, y efectivamente aquí está, si se fijan, la que ya habíamos creado. ¿Ya? Una vez que configuramos todo esto, le decimos guardar. ¿Ok? Aquí abajo al final, enable namespace complete, y no encontró ningún error durante la importación de las librerías, así que está todo perfecto. Ahora, dentro de aplicativo, me voy a ir al explorador SQL y me voy a cambiar al namespace aplicativo. Tengo las tablas que están en el servidor secundario. Entonces yo aquí en namespace me voy a ir acá, me voy a ir a SQL también, ahora en el secundario, y me voy a cambiar a datos compartidos, que es el namespace que está acá compartiendo información. Entonces aquí voy a hacer un create table data.mitabla. Vamos a crear un nombre que va a ser un varchar de 100, una edad que va a ser un integer, y finalmente un email que va a ser un varchar de 100 también. ¿Okay? Vamos a ejecutar esto y ya se creó la tabla. Y ahora dentro de mi tabla, si la miro, obviamente va a estar aquí, ahí está, y arribita. Vamos a hacer una consulta, la tabla está vacía, y ahora vamos a hacer un insert en la tabla. Insert.data.mitabla para las columnas que están ahí. Esto lo vamos a borrar. Y en values le vamos a decir Juan, que tiene 15 y su correo es 25, y su correo que es juan@mimail.com. Ok, insertamos el dato, tenemos el registro guardado, vamos a hacer la query de la tabla, efectivamente ahí está el dato guardado, y ahora en el primario, si yo me voy a las tablas, ahora me dice que hay un esquema que se llama data. Si yo hablo aquí, ya me muestra la tabla
mi tabla y le puedo decir al hacer la consulta que tengo los datos que creé recién en el secundario. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a insertar data.mitabla, nombre, edad, email, values, María, de 30, y que su mail va a ser maria@mimail.com. ¿Ok? Insertamos. Dice que efectivamente se insertó un registro. Si vemos el historial, efectivamente se insertó el registro. Y en la base de datos remota, obviamente, también está el registro. ¿Ya? Ahora, esto lo que estoy haciendo aquí es compartir una base de datos remota entre ambos servidores. Esto es distinto a la configuración de alta disponibilidad, donde el servidor primario va a mandar datos al secundario. En esto, ambos servidores tienen acceso a la misma base de datos. Por ende, si yo creo datos en el primario o en el secundario, no hay ningún problema porque ambos tienen permiso de lectoescritura sobre la tabla. ¿Ya? Esa es la configuración de bases de datos que están compartidas. ¿Ya? Que nuevamente es distinto a una base de datos en alta disponibilidad porque el primario tiene su propia base de datos local y le replica datos hacia el secundario que tiene su propia base de datos local. Son dos bases de datos que son distintas. El primario está en lectoescritura, el secundario está en modo solo lectura cuando están en alta disponibilidad en formato mirror. Y en el caso de base de datos compartida, en realidad es el primario el que le va a mandar la consulta al secundario y lo va a almacenar y van a estar ambos viendo los datos como si estuvieran cada uno viendo la base de datos local, pero en realidad es la base de datos remota la que tiene los datos y localmente tengo un acceso directo a esta base de datos remota. ¿Ya? Ese es el proceso de configuración. Si quisiera deshacer esta configuración, tengo que volver atrás con el proceso, es decir, eliminar el namespace de mi servidor primario, desconectar el SP, etc. Ese es el proceso. Ok, el segundo caso de uso que vamos a ver corresponde a conectarse a una base de datos remota, pero donde la base de datos remota en realidad está en un mirror. Es decir, tengo un servidor de Iris externo a este mirror y voy a conectarme a la base de datos que está en formato mirror, es decir, se está replicando entre un servidor primario y un secundario. Para efectos prácticos, el mirror se va a ver como una sola capa, sin importar, digamos, su composición interna para lo que el application server necesita. Simplemente se va a conectar de forma directa. Esa es la idea. Ok, entonces, para esto tenemos un primario y un secundario que ahora están en modo mirror. De hecho, lo puedo ver aquí en el monitor del mirror. Voy a tener los dos servidores aquí, donde el primario está como primario y el secundario está como backup, es decir, está recibiendo los datos. ¿Bien? Y tengo un tercer servidor, que en este caso se llama IDR, que es el que voy a conectar al servidor de datos de, en este caso, la plataforma que tengo como mirror. ¿Ya? Lo primero que voy a hacer entonces es activar el modo SP acá como servidor de datos, porque actualmente está solo como servidor de aplicación, y en el secundario ya debería estar activado, pero lo vamos a chequear. Y ahí está como servidor de datos. Ok, entonces nuestro Iris DR, vamos a ir a la configuración de SP y vamos a ir a buscar el servidor de datos. En este caso vamos a agregar el servidor primario. Ahora voy a poner aquí nombre del servidor, voy a poner mirror y el nombre del servidor va a ser primario. Siempre el servidor que se adjunta como servidor de datos va a ser el primario del clúster, o sea, del mirror o del failover.
Es decir, en este caso el primario es el que está como primario, así que ese es el que voy a agregar. Y la diferencia está en que le voy a decir que además es una conexión para mirroring. Es decir, me voy a conectar a un ambiente mirror. ¿Ya? Guardamos. El estado es no conectado. Cambio el estado. El de deshabilitado lo paso a normal. Guardamos. Y ahora ya mi servidor está en estado normal. Es decir, está esperando conectarse al mirror. Y acá, por otro lado, el mirror dice, sí, efectivamente, la conexión es para mirror. ¿Ya? Ahora, con esto, lo que vamos a hacer es que en el primario y en el secundario tengo un namespace que se llama ejercicio HA. ¿Ya? Ese namespace tiene una tabla que se llama ejercicio, en este momento está vacía, y para efectos de prueba solamente vamos a hacer un insert.data.ejercicio. Los valores van a ser los que están aquí abajo, nombre, apellido y edad, y vamos a poner aquí values. Juan González y tiene 30 años. Ejecutamos, se genera el registro, vamos a ver a nuestro secundario si el dato se traspasó, y ahí está Juan González de 30, y con eso ya tenemos nuestro servidor. Sabemos que está funcionando nuestro mirror, está replicando los datos del primario al secundario. ¿Ok? Ahora, en nuestro servidor DR, ya estamos trabajando acá sobre el DR, que es el tercer servidor que no está dentro del nodo, solo está conectado vía SP. Vamos a crear un nuevo namespace. ¿Ok? Nuevo namespace, crear nuevo namespace, le vamos a poner ejercicio, le vamos a poner simplemente prueba HA. Le vamos a decir que es una base de datos remota, ¿ya? Y vamos a crear la nueva base de datos. El servidor remoto que ya lo tenemos guardado es mirror, que está apuntando al primario, y vamos a ver qué es lo que nos ofrece. En este caso, la que vamos a utilizar se llama HADB. HADB, así se va a llamar la base de datos también local, y en el caso de streams lo vamos a dejar vacío porque no lo vamos a utilizar. Y terminar. Lo mismo, base de datos remota, y ya tenemos registrada la que creamos recién. ¿Okay? Guardamos y generamos este namespace apuntando a la base de datos. ¿Okay? Ya una vez que tenemos eso, si yo me voy al namespace prueba HA, voy a tener, o debería tener, mi tabla de ejercicio y debería tener los datos guardados. Es decir, me estoy conectando al mirror, el mirror me dice que me estoy conectando al primario y el primario me está mandando los datos hacia esta base de datos que es separada. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el insert, ahora le vamos a poner María González y de 29, ejecutar, se generó el registro, vamos a ver si se cargó efectivamente, perdón, ejecutar, y ya tengo mis dos registros guardados. Desde de esta máquina 3, de nuestro DR, inyecté datos al mirror, ¿ya? Entonces también en el mirror, si es que veo el historial, voy a tener en el primario los datos y en el secundario los datos, ¿ya? Entonces hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué pasa si el servidor primario lo bajamos y vemos cómo se hace la rotación, a ver qué ocurre? Entonces, desde mi ambiente de Docker voy a bajar el servidor primario, voy a detener el servicio de Iris, ¿ya? Y aquí vamos a hacer un
¿Ya? Me va a preguntar si deseo hacer un envío de mensaje, no sé qué. Vamos a decirlo todo que enter, enter, enter. Y con eso bajamos al servidor. ¿Okay? Entonces, ahora en el secundario, en el primario obviamente si yo le hago refresh se va a quedar ahí pegado porque no está la base de datos arriba. En el secundario vamos a mirar en operaciones, monitor del mirror, dice que el secundario está como primario y que el primario está abajo. ¿Okay? Entonces ahora nos vamos a ir al tercer servidor donde teníamos estos datos y vamos a ejecutar la misma consulta. Y los datos siguen respondiendo. ¿Por qué? Porque al hacer el cambio, el primario también le informó al secundario de que existe esta conexión, de que existe esta forma de ver los datos, y al hacer el enroque entre los servidores, sigue funcionando. Entonces, ahora, el secundario estaba en modo lectura, el primario está en modo lectoescritura. Como enrotaron, también cambió a modo lectoescritura, por lo cual podría ejecutar el insert y aquí colocarle Carlos González, que es de 40. Ejecutamos el insert, vemos los datos nuevamente y los datos están ahí disponibles, ¿ya? Entonces, ¿qué hicimos? El primer servidor, que es el servidor DR, que es donde estamos nosotros trabajando en este momento, el tercer servidor, que está fuera del mirror, que no está compartiendo ningún tipo de dato con el mirror, se conectó a la base de datos remota. Para efectos prácticos, el mirror se ve como si fuera un solo motor, porque esto trabaja en conjunto. Una vez que hicimos esta configuración y nos conectamos remotamente, pudimos ver los datos, pudimos inyectar datos, etc. El mirror, bajamos el primario, el secundario asumió el control y quedó nuevamente funcionando, y el servidor de DR automáticamente redireccionó las consultas y todo hacia el secundario, que ahora está como primario. ¿Ya? Ese es básicamente el ejercicio que hicimos. Ahora vamos a subir nuevamente el primario. En vez de stop le vamos a decir start. Perdón, vamos a hacer ahí sí. No hay que decirle el nombre de instancia, él sube el servicio completo. Entonces ahora miro nuevamente el mirror y tengo el secundario que está como primario, el primario que acabamos de subir queda como backup para sincronizarse correctamente, dice que ya está todo sincronizado, y ahora podría hacer el enroque entre los dos servidores bajando el secundario, volviéndolo a subir, y ahí va a quedar todo nuevamente en línea. Entonces vamos a hacer el cambio, hacemos refresh acá. Veamos si tengo los datos efectivamente, porque aquí sí puedo hacer consultas. Y ahí están los tres datos, ya está sincronizado. Vamos a bajar entonces ahora el secundario para tener todo ordenado. Perdón, user en el directorio donde se instaló. Detenemos el iris y termino de bajar. Ejecutamos el start y con el servidor arriba ya podemos nuevamente ir acá, nos logueamos el servidor secundario y acá volvemos a ejecutar la consulta, está todo perfecto. Acá en el tercero volvemos a ejecutar la consulta, está todo perfecto. De hecho, si se fijan, el tercero no se desconectó, no mandó ningún mensaje de que el servidor ya no está disponible, ni nada por el estilo, fue sumamente directo. Este es el tercero, obviamente no está dentro del mirror, así que dice que este sistema no es miembro del mirror, pero si veo el mirror del primario, me va a decir que el primario está como primario, el secundario como secundario, y que está todo activo y actualizado. Y con eso podemos demostrar que la conectividad hacia la base de datos remota desde este servidor tercero que está fuera, digamos, del mirror, se produce de manera totalmente transparente y sin ningún tipo de problema.